Ya, ahora, bueno, como ya les dije, vamos a comenzar con la definición de comandos y esto les va a ayudar a personalizar su documento. El primero de ellos es justamente aquí, el que les comenté el uso. Este es el new command y básicamente lo que recibe es dos argumentos y dos opciones. Una de ellas es obligatoria y la otra no es obligatoria, sino es que es por defecto. Entonces, el primer argumento que recibe es el nombre del comando que nosotros le vamos a dar. El segundo es el número de argumentos. El tercero es un argumento por defecto. Y aquí vamos a copiar el código en LaTeX que queremos que haga ese comando. Para acceder aquí, bueno, aquí por ejemplo, si tengo, por ejemplo, quiero que tenga tres argumentos. Para acceder a cada uno de estos argumentos, voy a utilizar el carácter del numeral y accedo así al primer componente. El segundo componente es numeral 2, el tercer componente es numeral 3 y así el enésimo componente es numeral n. ¿Ya? Entonces yo les había hecho un pequeño ejemplo aquí en el que combinaba el huge, el itálica y también para hacer en negrita. Bueno, antes de definir eso, hagamos un ejemplo. Voy a imprimir un texto en itálica. A este texto le voy a aplicar también que sea en negrita y voy a imprimir este texto en negrita. Ya, entonces cuando yo recompile, ustedes ya saben que me va a imprimir. Me va a imprimir justamente el texto en negrita y en itálica. Pero cuando yo esté haciendo un texto largo y por ahí necesite utilizar muchas veces este comando, resulta tedioso estar escribiendo a cada rato textit y textbf. Entonces lo que hacemos es definir un comando, ¿sí? Y el comando, como les mencioné ayer, se define en el preámbulo. Entonces voy al preámbulo. Sí, aquí justo puse inicio de comandos con un comentario y aquí voy a poner otro. Entonces el comando es new command. Quiero, como le hice en el ejemplo, que el texto me imprima en negrita y en itálica. Entonces le voy, y además en el tamaño usual. Entonces a este le voy a llamar BF y T. ¿Sí? Igualmente, solo quiero que reciba un argumento y aquí en la, perdón, sí quiero que reciba un argumento y aquí en el comando original voy a copiar y pegar lo que quiero que haga, ¿sí? Y en lugar de este texto está en negrita, le paso el argumento. ¿Cómo accedo al argumento? Con el porcentaje, con el numeral y el uno, ¿sí? Y lo que me va a hacer este comando es que si yo le paso un argumento, me va a imprimir el texto en itálica y el texto en negrita. Y yo lo voy a hacer ahora la aplicación. Entonces, mi comando se llamaba bffig. En mi definición yo le puse un argumento. En efecto, le voy a poner un argumento y quiero este texto en negrita y cursivo. Le doy a recompilar y precisamente me aparece el texto en negrita y en cursivo, que es como yo definí mi comando. Entonces todo se deduce y se reduce también a programar acá el código y en lugar de poner el texto o de poner los nombres, a utilizar la representación de los argumentos. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda con esta definición de comandos? Porque voy a pasar a definir comandos un poco más complejos y no quiero que se pierda. ¿Puedes regresar al comando que hiciste en la parte de arriba, por favor? Sí, ya. Ahí está. Gracias. Ya. Ahora.
voy a definir otro comando. Bueno, primero definamos el código de lo que quiero que haga ese comando y le copiamos y le pegamos y después cambiamos las letras por los argumentos. Entonces lo que quiero imprimir es un arreglo dimensional. Entonces, por lo general, esos arreglos se denotan de la siguiente forma, indicando cada uno de sus componentes. Quiero el arreglo x sub 1, el x sub 2, puntos suspensivos y el x sub n. ¿Ya? Lo que me va a hacer es justamente imprimir los paréntesis e imprimir un arreglo con el x subíndice 1, x subíndice 2, puntos suspensivos y x subíndice n. Le recompilo y es justamente lo que les dije. Entonces yo quiero crear un comando que se llame, por ejemplo, vector, y lo que va a hacer es que al aplicarle un argumento me imprima todo este vector, ¿sí? Si pueden ver qué es lo único que se mantiene constante, se mantienen constantes los paréntesis, se mantienen constantes las comas, bueno, los subíndices también los puedo colocar yo. Lo que me interesaría variar es las X, ¿sí? Porque no, tal vez no quiero definir un vector que se denote por X, sino uno que se denote por Y, por Z. Entonces lo que voy a hacer variar es justo la representación de cada componente del vector. Entonces lo que voy a hacer aquí es copiar y pegar y voy a definir un nuevo comando. Mi comando, el nombre del comando quiero que se llame nuevo vector. ¿Cuántos argumentos va a recibir este? Va a recibir un argumento. ¿Y qué quiero que haga? Copio y pego el código que quiero que haga. ¿Sí? ¿Y qué argumento es el que yo quiero que cambie? Quiero que cambie las X, porque puedo querer definir vectores con Y o con Z. Entonces a esto, para acceder al argumento, numeral 1, y también numeral 1 y numeral 1. Ya. Voy a esperarme yo un rato para que copien el comando. Ya. Entonces lo que va a hacer esto es justamente imprimirme mi vector de n componentes. Aquí sería la aplicación del comando nuevo vector. Y abro y cierro entorno matemático porque saben que los subíndices son exclusivos de este entorno. Mi comando se llamaba nuevo vector. Como yo le definí, recibió un argumento, ¿sí? Tal vez, bueno, quiero imprimir un vector cuyos componentes sean z. Entonces, al recompilar, lo que me debería arrojar es justamente lo que yo quiero, ¿sí? Este vector de un componente z1 hasta la zn. ¿Sí? Y ya no tienen que estar haciendo todo este código de acá arriba que voy a seleccionar, ¿sí? La cosa es hacer una vez el código y ver qué es lo que cambia, ¿sí? Pero aquí también algo interesante que podemos ver, queremos cambiar aquí el representante del vector. Pero a veces tenemos dos vectores y esos dos vectores no son de la misma dimensión. Entonces también sería bueno poder cambiar esta dimensión. Con la misma idea voy a definir otro comando, pero le voy a pasar dos argumentos. Le voy a pasar los nombres de cada componente del vector y también le voy a pasar la dimensión que va a tener ese vector. ¿Sí? Entonces, acá defino un nuevo comando. Este comando se va a llamar, pongamos como quiero la dimensión, dim vector. A este le voy a pasar dos argumentos y en principio me serviría el mismo código de acá. ¿Sí? La primera componente que va a ser es la representante de cada componente del vector. Sí, pero como definí dos argumentos,
¿Cómo accedo a la segunda componente? Igual con con el numeral. Como quiero que cambie la dimensión, que la dimensión es justo este n, voy a utilizar el numeral 2 y accedo a la segunda componente del argumento. Pero como cuando en un subíndice utilizo más de un carácter, obligatoriamente necesito las llaves. ¿Sí? Y le doy a recompilar. Si me recompila bien es que definí bien el nuevo comando. Y me espero yo un rato para que puedan copiar el comando. Ya. Entonces, ¿qué va a hacer este vector? Lo que va a hacer es si yo le paso al dim vector, ahora tengo que pasarle dos argumentos. ¿Qué argumento le paso? El nombre de la componente de cada vector. Quiero que sea un vector, por ejemplo, W, y quiero que tenga una dimensión de 10, o más general una dimensión de n. Entonces le recompilo y justamente me da eso. Entonces todo el numeral 1 se cambia por W, el numeral 1 se cambia por W y el numeral 2 se cambia por el M. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta acerca de cómo definir o cómo funciona? Ya. ¿Por qué al momento de escribir no tengo que definir, o sea, de escribir mi comando, no tengo que definir que es una variable matemática, por ejemplo? Ah, sí, sí. Es que justamente eso es porque a priori nosotros estamos suponiendo para qué está creado el comando. Sí, por ejemplo, cuando yo le subo acá, yo sé que los subíndices solo puedo usar el entorno matemático. Entonces, cuando yo aplique un subíndice de ley, entorno matemático tengo que utilizar por defecto. ¿Sí? Y suponiendo que yo quiero hacer un texto que me ponga el guión bajo, ¿cómo podría llegar a eso? Ahí tendrías que entrar al entorno matemático primero. Creo que hay de dos formas, déjame ver. Creo que funciona también así. Quizá con el backslash. Ajá, Mm, exactamente. En teoría debería funcionar bien. Ajá, y sí, sí, así mismo. entonces solo tendría que establecer backslash y un texto. Ajá, Ok, sí. ok. La cosa es que tú a priori sabes qué va a ser el comando y de qué entornos necesita el comando. ¿Ya? Ahora lo que voy a hacer es, voy a definir una matriz primero y después voy a crear un comando en el que ya no tenga yo que definir todo, iniciar el entorno de la matriz, finalizar, crear columnas y crear filas, ¿ya? Entonces, primero voy a hacer una matriz de 2 por 2, ¿sí? Y en este caso voy a utilizar el entorno array. Entonces, aquí es begin array. Como es una matriz 2 por 2, aquí quisiera que esté el componente de la primera fila, primera columna. Aquí el componente de la primera fila, segunda columna. Componente de la segunda fila, primera columna. Y aquí el componente de la fila 2, columna 2. También quiero que me aparezca entre paréntesis la matriz. Cierro. Le doy a compilar y ya saben que me imprime una matriz 2 por 2. Sí, ahí pueden ver que me imprime la matriz 2 por 2 y aquí debo tener un error porque no lo puse entre llaves. Dice más de un carácter. Ya. Entonces me espero un rato a que copien y me paso a definir Puedes subirlo un poquito, por favor. a donde definí los comandos. No, sí, en esa parte de acá. En la que Ah, estás, pero un ah, poquito ya. más lejos.
Ya, entonces lo que quiero hacer es crear un comando que me imprima una matriz. Perdón, puedes esperar un ratito, gracias. Ya, sí, solo voy a decir lo que quiero hacer y ya. Voy a crear un comando que imprime una matriz y que reciba como argumentos cada los elementos de la matriz como un vector. ¿Puedes volver a los nuevos comandos de arriba, por favor? Sí, claro. Ya. Ya tienen todos los comandos copiados. Bueno, supongo que sí. Entonces lo que va a hacer mi comando es que me va a imprimir la matriz y yo le voy a pasar los argumentos como un vector de filas. Sí, es decir, le voy a pasar, por ejemplo, aquí sería algo así, va a ser mi matriz. La primera componente de primera fila le voy a pasar en este argumento, que sería el x sub 1, 1. De ahí el componente que se encuentra en la primera fila, segunda componente, el x sub 1, 2, le voy a pasar este. El tercer componente va a ser el x sub 2, 1. Y el último componente, el x sub 2, 2. ¿Sí? Entonces eso va a ser mi matriz. Y no necesito que todos sean iguales, así que por lo tanto, como quiero una matriz de dimensión 2 por 2, necesitaría 4 elementos y por lo tanto necesitaría un comando con cuatro elementos. Entonces voy a definir el comando. Y siempre traten de poner una descripción. Por ejemplo, este comando imprime una matriz 2 por 2. Es solamente con sus elementos. Entonces aquí el new command, este se va a llamar matriz 2 por 2. Matriz dim, pongámosle ya. ¿Cuántos parámetros va a recibir? Como ya les dije, una matriz 2 por 2 tiene 4 elementos, entonces le voy a colocar los 4 elementos. Y aquí en el código voy a copiar y pegar lo que ya hice previamente con estos vectores genéricos. Y después cambio por los argumentos. Entonces, tengo una pregunta. Es que ustedes lo copian, es verdad. Sí, sí. Ya les mando el código en esto. Ya. Entonces lo que quiero es que a mi comando, como ya les indiqué, pasarle los elementos de la matriz. Entonces aquí, como tengo, especifiqué 4 argumentos, accedo a la primera componente con numeral 1, accedo a la segunda componente con numeral 2, a la tercera componente con numeral 3 y a la cuarta componente con numeral 4.
Ya, y les dejo un rato para que... Ya, entonces voy a pasar a aplicar este comando que se llama matriz de... Ya, entonces aquí estaría la aplicación. Como saben, Array es propio del entorno matemático, entonces trabajo en el entorno matemático y mi paquete, mi comando se llamaba matriz dim y a este le pasaba 4 argumentos. ¿Y de qué forma es? Yo le voy a pasar componente a componente, pero como vectores fila. Entonces, el primero quiero que en la primera fila, primera columna, quiero que aparezca el 1. En la primera fila, segunda columna, quiero que aparezca el 68, eh, el 45 y por aquí el 3. Entonces, al momento de recompilar, ya ahí pueden ver. Y le voy a imprimir esto también como código para que puedan contrastar. Ah, esto se ve bonito ahí ya. ¿Crees que sea posible hacer otro ejercicio con de este mismo tipo? Sí, sí, o sea, vamos a hacer bastantes ejercicios con comandos, porque la idea es que ustedes puedan crearse un paquete. Ya. Entonces, sí, justamente lo que hace esto es como yo lo elegí, es que esta matriz se va ingresando, va llenando todas las filas en orden, ¿sí? Entonces, el primer elemento me llena la primera fila, primera columna, el segundo que ingreso me llena la primera fila, segunda columna, el otro elemento que ingreso me llena la segunda fila, primera columna, y el último elemento me llena la segunda fila, segunda columna, ¿sí? Entonces, un ejercicio que ustedes podrían hacer es hacerle a la inversa. Ahora, yo le voy a pasar los argumentos a mi matriz y lo que me va a hacer es, le paso los elementos y quiero que me llene por columnas, ¿sí? Si es que quieren hacer trampa, lo único que pueden hacer es aquí llenar a la inversa. Llenan este con este y ingresan con columnas, pero esa no es la idea, así que no sé si ya quieren hacer, ya pueden hacer ese o explico otro. No sé, a mí todavía no me sale, no sé por qué. Me salió el Eh, primero, pero de ahí con diferentes variables, no sé por qué no me está saliendo. Sí, a mí tampoco. Dale. Desde lo que puse, las de matriz debe ser. A ver, le copiaste exactamente como yo tengo aquí el Mm, código, así, exacto, sin sí, espacios ni nada. No tienes que dejarle ningún espacio porque te sale error. Si, por ejemplo, si yo le dejo un espacio ahí, me va a dar un error. Sí, ok, sin entonces. espacios ni nada. Creo que en teoría sí. Si quieren, pueden mandar una foto de dónde le sale el error, o sea, de su código al grupo de WhatsApp para ver cómo lo están haciendo y tratamos de ayudarles por ahí también. Ok, ya lo voy a intentar. Gracias. Si no, puedo crear una sala aquí y que ustedes se vayan allá y la Dani les ayude. ¿Quieres ayudarles, Dani? Claro. Ya voy a crear una sección de grupos. Y crear.
Ya, entonces ahí ya pueden acceder al grupo si es que tienen alguna pregunta y lo dan y les puede ayudar. ¿Ya? Pero en principio si copiaron tal y como yo lo dejé, debería funcionar bastante bien. Ya, ahí sí, creen lo que yo les dije, igual quiero una matriz que me reciba sus elementos, componentes, pasarles. A ver, chicas, ¿ya Hola. les arregló o no todavía? No, no sé por qué no me da. O sea, el de una variable sí me funcionó, pero el de dos no entiendo por qué. Ya, compártanme en sus pantallas, porfa. Ya empecemos contigo, Cami, y después con Mariela. Ok. Bien, no sé si ya puedes ver. Sí, ya puedo verla. Ok, este es el comando uno que sí proyectó. ¿Ya? Aquí está lo que hice. Usé el entorno de este porque igual funciona, pero bueno. Y Ajá. este es el segundo comando, que es idéntico al que puso, pero no me funciona. A Y el tercero, ver, ya, veámosle un ratito. Me gusta, si está bien usado. Sería como que X. Córrele para ver qué error te sale. no O me sale ningún simplemente no te error. sale nada. Ajá, no me sale nada. Ah, no, aquí está. No me he dado cuenta. Ah, lo siento. A Ya, ver. no te preocupes, Cam. Ya, Ah, entonces, sí, sí. ya, Ay, tú, Mariela. Cami, si quieres ya puedes volver a la sesión principal. Ya te comparto. Claro, Y ya no. Sí, ahí puedes ver. sí, ahí ya puedo ver. A ver, aquí me sale así. Ay, no Ah, sé. te sale el error desde ya, entonces está mal declarado el comando. Vamos viendo. Bájale un poquito, ya. Ponte en el X para ver qué error te dice que tienes. Ah, ya te dice que no has insertado el mat mode. Ya, la letra Z se considera dentro del late como una variable. Me parece que ese es el error. Trata de renombrarle a tu comando o ponle mat dim nomás o algo así. ¿En dónde? En el nombre que le estás dando a tu comando, quítale la letra Z. Ponle como mat dim o algo así. Ah, no, no es eso. Ya, listo. Uno que no exista en el LaTeX. ¿Cualquiera? Te salió como diferente. Ajá. Ahí cámbiale eso. Ya. Uno que no exista dentro del LaTeX. Creo que igual le nombraste como uno que ya existe. Vale. Ahí. Ahí sí. Ujú. Entonces ciérrale con las llaves. Aquí mismo. Sí. Porque ponemos el nombre entre llaves. Luego entre corchetes el número de variables. Luego abrimos el corchete y ves que después de left está el corchete cerrado. O sea, el corchete que cierra. Ese debería ir al final. Este. Ajá. Bórrale. Eso. Entonces, ese corchete que estaba cerrando debe ir al final del código. Entonces, al lado de right, del paréntesis, del begin array, todo en end right, eso. Ahí. Ahí ciérrale el corchete. Entonces ahí se cierra tu primer corchete, ¿viste? Dentro de los corchetes de... El corchete, el corchete. ¿Mandé? El corchete. Perdón. Llave. Disculpa. Llave. Ya. Eso, entonces siempre el código original debe estar entre tabs. Entonces hay que tener en cuenta eso. A ver, ahora sí, pruébale, compílale. Ya no nos dio ningún error. Y mírale si es que sí te salió. Ah, pero aún no le usas, ¿no? ¿O ya le declaraste? No, no, me faltaba eso.
Ya, Sí, ok. ¿Tienes otro además error? Ah, ¿qué es ese otro error? ¿en dónde? Ahí al lado de recompile, del botón de recompile. Ah, justamente ahí está. Em, ¿De qué es eso? Ah, es que le has dejado sin terminar el comando. Lo debí. Ajá, aún me faltaba. Ah, ya. Entonces, Ah, muchas gracias. ya, Ya, listo. yo la hago. Gracias. Ahí me cuentas si es que sí te funcionó mismo o si no. Ya. Ya, ahí me mandas un mensaje por internet en Zoom, por fin. Listo, Mariela. Ya, gracias. Ya. Ya, ahí está. Y entonces lo que queremos hacer es que bueno, un comando que se va a llamar función, al cual le voy a pasar el nombre de la función, en este caso f, le voy a pasar el dominio, le voy a pasar el recorrido y también le voy a pasar la ley de asignación, ¿sí? Entonces, si pueden ver, aquí los dos puntos están fijos, lo que cambiaría es el dominio. Entonces, primero cambiaría el nombre de la función, un argumento, el dominio, dos argumentos, el recorrido, tres argumentos. Aquí también el x podría variar, porque no voy a necesitar que casi siempre que sea x, sino podría yo poner aquí cualquier variable. Y también va a cambiar la ley de asignación. Entonces, en total va a tener 5 argumentos. Ya, voy a dar un pequeño resumen. ¿Hasta dónde te quedaste, Dani? Y Nos espérame, quedamos hasta lo de la matriz. Creo que quiero ver un ejercicio. ya, espérame 5 minutitos, 2 minutos, ya voy a encerrarle a mi mascota. Ya. Mientras, chicos, a todos sí les está saliendo. Nadie ha tenido ningún otro problema. Ya. Entonces, así, el ejercicio era que ahora ya no ingrese los elementos de mi matriz como vectores fila, sino hacer una matriz que me ingrese como vectores columna. Ya. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a crear un comando función, al cual yo le pase el nombre de la función, el dominio, el recorrido y la ley de asignación. Entonces, en general, identifiqué 4 argumentos. Ya. Como ya tengo el código, en principio podría yo aquí poner algunas cosas genéricas y de ahí copiar y pegar y pasarme a definir mi comando. O si no, si ya tengo más experiencia, ya puedo programar directo. Entonces lo que voy a hacer es a copiar y pegar. Entonces aquí voy a poner una pequeña descripción. Comando permite imprimir una función. Aquí desde copiar voy a definir el nuevo comando. Este comando se va a llamar función, va a recibir 5 parámetros y aquí copio y pego el código que quiero que haga. Entonces aquí voy cambiando. El primer parámetro que le quiero pasar es el nombre de la función. El segundo es el dominio. El tercero es el recorrido. El cuarto es el elemento del dominio. Y el quinto va a ser la ley de asignación. ¿Sí?
y aquí le voy a poner un display style para que se vea mejor. Ya. Entonces ahí voy a esperar un rato para que todos copien el código. Perdón, ¿para qué era el display style? Para que tu comando, o sea, lo que escribas, salga en su forma natural y no dependa si está en el formato párrafo o en el, perdón, en el entorno párrafo o en el entorno matemático. Por ejemplo, si escribo un sumatorio, me salgan los límites abajo y arriba y no a un ladito. Gracias, Dani. Ujú. Ya, entonces, bueno, voy a compilar a ver si está bien. Ya, sí está bien. Lo que debería hacer este código es lo mismo que todo este código que hace acá, y lo único que necesito pasarle es cómo voy a denotar la función, el dominio, el recorrido y la ley de asignación. Entonces, la aplicación. Y voy a pasar la función. Quiero una función g, un dominio los reales, recorrido también los reales, ley de asignación z, y obtener z al cuadrado más z menos 3. Y le doy a recompilar. Sí, entonces justamente obtengo acá. Mi función se llama g, le pasé primero el dominio, le pasé el recorrido y de ahí le pasé la ley de asignación en ese orden, ¿sí? Porque es así como yo definí. Ustedes tal vez pudieran definir otra forma. Quieren pasarle tal vez primero la ley de asignación, de ahí dominio y recorrido y al final la función. Pero creo que esa es la mejor forma de asignar, ¿ya? Pero en ocasiones no necesitamos la función completa, sino a veces necesitamos especificar solo el dominio y el recorrido. Así que ustedes creen un comando que reciba el nombre de la función, los dos puntos y el conjunto de salida y el conjunto de llegada. Ya, que básicamente es bien parecido a este, solo que tienen que eliminar algunas cosas y bajar la dimensión de los argumentos. ¿Sí les salió a todos este o alguien tuvo algún problema? Ya, entonces ahí pueden ir mandando. ¿Puedes ponerle la parte de arriba, por favor? Ya, donde definí Sí, el comando y ya, ahí está. ya, gracias. Lo que decía es crear un comando que reciba el nombre de la función, el dominio y el recorrido. Entonces, bueno, aquí tendrían el nombre de la función, aquí
aquí el dominio, aquí van a tener la flecha que apunta hacia la derecha y también que les imprima el recorrido. Entonces lo primero que tendrán que hacer es aquí código en LaTeX, primero sí pongan ahí el código, aquí sería f2.app, aquí sería una flecha a la derecha, una flecha a la derecha más grande y el conjunto B. Entonces, ¿cuántos parámetros varían aquí? Variaría el nombre de la función, el dominio y el recorrido. ¿Sí? Entonces, eso transfórmenle ustedes a un comando y pónganle comando func o función sin argumentos. Ya, entonces lo voy a hacer para los que no les salió. Como les dije, la cosa es copiar y pegar y ver qué argumentos van a variar. Y en este caso los argumentos que van a variar son 3. Entonces el nuevo comando, este comando, imprime el nombre de la función, el dominio y el recorrido. Entonces defino el nuevo comando, este se va a llamar solo func, va a recibir 3 argumentos y copio y pego el código, que sería básicamente el mismo de acá arriba y hay que borrar algunas cosas. Sí, solo tendría que borrar el doble backslash que me da la otra fila y todo lo que va en la segunda fila. Con eso debería funcionar bien. Y lo voy a dejar ahí para que puedan copiar los que todavía no hacen.
Ya. Entonces le voy a aplicar acá. Sí, para que puedan ver. Voy a copiar, le voy a aplicar, este recibe 3 argumentos. El primer argumento es el nombre de la función, el recorrido, el dominio, el recorrido y ya. Entonces al momento de recompilar me debería dar solo la parte superior del anterior. ¿Sí? Y justamente solo tenemos el nombre de la función, el dominio y el recorrido. ¿Ya? ¿Puedo avanzar o quieren que les dé más tiempo? Bueno, voy a avanzar entonces. Ahora voy a crear otro comando. Ya les voy a decir qué hace, pero por el momento imprimamos una sumatoria. Esta sumatoria que vaya de igual a 1 hasta n y me va a sumar unos componentes de x sub i. ¿Ya? Entonces lo que quiero que haga esta sumatoria es que yo pueda escoger el índice de la sumatoria, en dónde inicia la sumatoria, en dónde termina la sumatoria y el representante de cada componente del vector. ¿Sí? Entonces en total sería 1, 2, 3 y 4 argumentos. ¿Ya? Bueno, este no está muy difícil de hacer, así que no les voy a mandar. Solo es el sumatorio de igual a 1 hasta n de unos x sub i. Y voy a crear ese comando. Entonces aquí creo un comando que especifique el contador inicia, termina, qué elementos voy a sumar. ¿Ya? Entonces voy a subir, voy a copiar todo esto. Poner la descripción también acá arriba. Entonces voy a definir mi comando, el nombre que yo quiera. Esto se va a llamar suma con límites. Sum_lim, pongamos. ¿Ya? Como les mencioné, iba a recibir 4 argumentos y copio lo que voy a hacer. Entonces, el primer argumento que quiero cambiar es el índice, el contador, perdón, y esto accede a la primera componente con numeral 1. El segundo, el donde inicia la sumatoria, numeral 2, donde finaliza, como estoy utilizando aquí para una potencia y voy a colocar más caracteres, entonces abro llaves, y numeral 3, y el representante sería numeral 4. Entonces le compilo a ver si todo va bien, ya. Y voy a dejarles ahí un rato para que vean y después le aplico a ver si hace lo que yo quiero. Ya. Entonces lo voy a aplicar y hay que recordar qué hace cada parámetro. Y aquí tengo algo mal porque si el contador cambia, aquí el contador cambia, entonces acá en la sumatoria también debería cambiar el contador. Y aquí iría numeral 1. ¿Sí? Entonces pueden utilizar ustedes varias veces el argumento como en este ejemplo. Necesito que cambie el contador acá.
y también el contador donde voy a sumar. Sí, ahí sí. Ya le voy a compilar con un ejemplo. Ejemplo del comando. Entonces este recibía 4 argumentos. El primer argumento del índice, quiero el índice cap, que termine en 100. Aquí necesitaba, a ver cómo define acá. Donde inicia, entonces quiero que inicie en 5, donde finaliza, quiero que finalice en 100 y quiero sumar unos vectores, un vector que se denomine y cada componente es de la forma y sub i. Y lo que me debería imprimir es algo de esto. Debería ser el sumatorio de k igual a 5 hasta 100 de unos y sub k. Y le voy a compilar. Sí, entonces precisamente hace eso. Sí, pero ya no tengo que estar escribiendo nada de sumatorios ni subíndices, sino que le paso los parámetros exactamente como yo definí. Y les voy a dejar ahí un rato para que puedan copiar el ejemplo. Ya, pero yo también puedo definir nuevos comandos a partir de unos ya existentes. Por ejemplo, el display style que Dani les había dicho cómo funciona, que básicamente sirve para yo poder desplegar los comandos en su forma natural, pero el nombre es muy largo, así que yo puedo definirle de una forma más corta y hacer lo mismo. Sí, y aquí le voy a poner el comando es siguiente, con el nombre reducido. Sí, traten de ser bien explícitos en el comentario de lo que hace su función para que no se pierdan qué hace. Entonces aquí voy a definir el comando. Este comando se va a llamar ds. No va a recibir ningún argumento y lo que va a hacer es lo que hacía display. ¿Sí? Le recompilo a ver si funciona todo bien. ¿Sí? Ahí me espero un rato hasta que todo se iguale. Ya, entonces lo que debería hacer este comando es lo mismo que display. Y voy a ver si en efecto hace eso. Entonces ya sabían que si yo no utilizo el backslash corchetes, que es el entorno matemático desplegado, entonces no me va a aparecer en la parte inferior y en la parte superior del sumatorio, sino que los límites se van a adaptar al sumatorio, como en este caso, que sería el sumatorio de igual a 1 hasta n del xy. Entonces estos límites se van a adaptar al sumatorio. Sí, ahí pueden ver, o sea, se adaptan a la parte superior y a la parte inferior del sumatorio. Y si yo quería desplegado natural, utilizaba display. Pero ahora como yo lo redefiní, puedo utilizar solo ds y va a ser lo mismo que aquí hacía el display. Sí, y pueden ver ahí. Ya. En ocasiones también cuando uno denota los números reales, los números naturales,
como les envié en el deber, la sugerencia, utiliza este comando matwr y lo que les hace es entregarles esta R de la siguiente forma, como que es la notación usual de los campos, ¿sí? Pero yo no quiero escribir matwr, sino que quiero crear un comando que al utilizar backslash ir obtenga este mismo resultado, ¿sí? Y voy a crear ese comando. Este comando imprime defino un nuevo comando. Nuevamente este comando, como pueden ver, no va a recibir nada. Se va a llamar backslash r y lo que va a hacer es que me va a imprimir más wr. Le recompilo a ver si todo está bien y le imprimo acá. Entonces, el comando r slash r debe hacer esto. Le doy a recompilar. Sí, y en efecto, aquí con backslash r ya no tengo que escribir backslash más w y aplicar el r, sino que directamente se aplica el este. ¿Sí? Ustedes hagan lo mismo, pero para denotar el campo de los naturales, perdón, para denotar los números naturales, los números complejos, los números enteros y en general un campo K, ¿sí? Ya no aplicando más WR, sino que solo quiero que al utilizar backslash, 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 ya pueda obtener lo que hace el más bebé. ¿Ya? Y eso sí envían al chat. Disculpa, ¿le puedes subir a donde la parte donde están los comandos, por favor? Ya. En particular, ¿me quedo en alguno o en el 15? En el que, Hola Cami, déjame ver un ratito tu código, porfa. Perdón. Ok. Ahorita te... Bueno, proyecto. Ya, Ok. ya. Cuando le mando, me da estos dos X. Me dice missing el simbolito de Lola. Ajá, No ya. sé por qué. Creo que el problema es, a ver, tienes 1, 2, 3, 4 argumentos. Ya, puedes subir a donde declaraste tu comando. Aquí. Ya, ya. Es por los espacios, Cami, no hay que dejarle, porfa, súbele. Así. Todos, ajá, úneles todos. Ya, y déjame ver cómo están tus argumentos, porque eso. Creo que ya. Ajá. Hay que tener cuidado. Cuando vamos a declarar el comando, todo tiene su papel, entonces no hay que dejar espacios ni nada, hay que tratar de ponerle Eso es todo. lo más pegado posible. Ajá, eso que listo. Hay cualquier Ok, duda, me avisas nomás. gracias.
Ya. Ahora lo que voy a hacer es crear un comando que se va a llamar derivada parcial. Y yo le voy a pasar dos argumentos. Estos dos argumentos van a representar respecto a qué variables estoy derivando. ¿Sí? Por ejemplo, un comando derivada parcial. Entonces, si todavía no quieren hacerle directo en el new command, le pueden hacer acá parte que quieren que haga. Entonces, primero voy a utilizar una fracción. No sé si vieron en los comandos que Dani les mandó, pero yo puedo utilizar para obtener el símbolo de la derivada parcial, el comando backslash parcial. Por ejemplo, quiero la derivada parcial de x respecto a la derivada parcial de y. ¿Sí? Al momento de yo recompilar, esto debe ser en entorno matemático. Entonces sí, justamente, y yo no definí todavía esto, por eso no funciona. Ya. Entonces justamente yo tenemos la derivada parcial de x respecto a la derivada parcial de y. Pero yo quiero crear mi comando derivada parcial, que yo solo le pase aquí estas variables. ¿Sí? Entonces este es facilito. Copio el código, pego. Primero reconozco cuántos argumentos necesito. Aquí necesitaría solamente las dos variables, por lo tanto dos argumentos. Por si acaso les voy a pasar al chat, aunque está cortito. Chat de WhatsApp. Ya. Entonces voy a crear el comando. Acá este comando se va a llamar derivada parcial. Defino un nuevo comando. Le voy a llamar parcial. Va a recibir dos argumentos. Copio y pego lo que quiero que haga. Y aquí la primera componente del argumento va a ser la variable asociada al numerador. Y la segunda componente va a ser la variable asociada al denominador. Le recompilo para ver si definí bien. Sí. Y le voy a aplicar. Bueno, ahí me quedo un rato para que puedan copiar ustedes. Ya. Ahora sí la aplico. Entonces, aquí voy a poner el comando derivada parcial. Yo le denominé parcial y recibe dos argumentos que eran x y y. Debe hacer. Le voy a compilar hasta que copie. Y justamente el comando derivada parcial que yo le definí con dos argumentos hace precisamente lo que yo le exigí. Ya, voy a hacer otro comando. También puedo combinar algunos comandos preexistentes. Por ejemplo, quiero definir un comando que se va a llamar así, lim, la L con mayúscula. Y lo que va a hacer es lo siguiente. Voy a llamar lim. Y lo que va a hacer es que quiero que en formato desplegado me aparezca el límite
en formato desplegado, que en principio sería display style. Y con esto ya consigo el límite desplegado, pero a su vez yo ya había definido acá una forma más compacta para llamar al display y bastaría con poner \ds, ¿sí? Entonces voy a hacer eso. Voy acá el comando. Este comando se va a llamar, bueno, el límite con display. Lo defino como nuevo comando. Tampoco va a recibir ningún argumento. Este se va a llamar \limit, la L con mayúscula. Y lo que va a hacer es el límite desplegado. ¿Sí? Le doy a recompilar para ver si está todo bien. Sí, les dejo ahí un rato para que vean. Entonces lo que este comando, como ya les mencioné, es en vez de estar escribiendo \ds/limit, solo basta poner la primera L con mayúscula, lim, y ya hace todo lo que está haciendo este código de acá. Ya ahí le voy a aplicar. Entonces aquí voy a calcular el límite de n cuando tiende a infinito de 1 sobre n, que esto es 0. Le voy a compilar hasta que copien. Sí, entonces pueden ver que justamente hace que me salga en modo natural, es decir, el límite en la parte inferior de la palabra límite. En efecto, si solo utilizo lim, pueden ver que ahí con el L minúscula no sale desplegado. Sí, no sale desplegado. Tendría que poner display, bueno, en mi caso ya solo ds, y en el suyo también ds. Le dan a recompilar y obtienen el mismo resultado anterior, que es el comando que yo definí. Pero todo esto se deduce a utilizar de la siguiente forma. Sí, entonces ustedes van a crear dos comandos. El primero que se va a llamar sum, y lo que va a hacer es la suma en formato desplegado, y el otro se va a llamar int con la i mayúscula. Sum es suma desplegada y int con i mayúscula es la integral desplegada, que es muy parecido a lo que yo hice con el límite. Ya, y mandan al chat.
¿Me pueden ayudar con una partecita que no me sale? Claro, Mariela, únete a la sala y ya entro. Listo, compárteme tu pantalla, por favor. Déjame la hago más grande. ¿Sí puedes ver? Sí, ahí ya la veo. Ya, es de esta parte de aquí. No me sale, no sé dónde está el error. Ah, ya. Lo que pasa es que no utilizaste el backslash para el mat bebé. Entonces, para llamar el comando siempre hay que poner primero el backslash y después sí. Ajá, para declarar un comando en LaTeX. Ah, pero tienes otro error más. ¿Puedes ponerle la X, porfa? A ver qué error te dice. Ya no pueden encontrar. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 argumentos. ¿Ya puedes volver a tu declaración de la función, porfa? No puedo verle todavía la de la función. A ver. Ahí sí. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ahí donde pusiste en el numeral 5 dice de displayer style, solamente es display, sin el R. A ver. Ajá. Ahí, no, o sea, display style, sin el A R. ver. Ajá. Sí. Ahí display style, eso. Ajá. Ya. Ya. Ahí le volviste a coger el que estaba con error. Ah, display. Ajá, Ahí. display style, eso. A ver, Ah, ya me confundí, no leí. ya. Ahí. Ajá. Ahí, para que te salga la flechita de la larga del que va de R a R, te falta ponerle un ampersand antes del long right arrow, Ya. ¿Una qué? un ampersand. Justo ese símbolo de la ¿Y I. dónde le pongo? Antes del long right arrow, justo al inicio, a la izquierda, eso. Ajá, ahí, para que se te alinee. Ujú. Ya. Ahí recompílale. Ah, ya. Ya. Muchas gracias. Y en la otra X que te sale cuando pones este comando es display style con nombre, está el mismo error, o sea, está puesto displayer style y solo es display style. Eso, ya se te va a arreglar ese también. Ah, ya, muchas gracias. Listo, Mariela. Ya, gracias. Aunque te sigue saliendo un error por ahí. DS y el display style, pero sí está bien. New command, BBR. ¿Puedes ponerte donde te sale el error, porfa? No será del anterior. Ah, lo que pasa es que cuando pones este comando es display, ya, tienes que ponerle como comentario, porque como estamos en el preámbulo, no te lee como texto. Entonces, esa frase de este comando es display está con el nombre. Tienes que ponerle como comentario. Para comentarle tienes que poner un símbolo de porcentaje al inicio de la línea. Eso. Ahí sí. Ah, ya. Entonces hay que tener cuidado porque si en el preámbulo le ponemos como frase, LaTeX no lo reconoce como frase porque ahí van los paquetes y todo lo que vamos a utilizar para la producción del documento. Ya, muchas gracias. Listo, Mariela. Ya. Ya sé. Cuando no se pasa ningún argumento, no escribes el número de argumentos, solo le borras eso. O sea, bueno, es que antes me había pedido poner un cero o algo así. En teoría no hay que poner nada. Trata de borrarle y verle si ahí te funciona. En cambio, si le borro, me dice esto de aquí, mira.
y en cambio ahí me marca error en los tres. Sigue proyectándome bien, o sea, me sigue funcionando, eso sí. Ah, y en la parte de abajo, aunque no le ponga nada, igual me sale el mismo error. Solo que sí. Es que tienes que borrarle también la llave. Ah, Los las llaves. corchetes, perdón. Ajá, los corchetes, si no les vas a poner ningún argumento, los tienes que borrar. Oh, ok. A lo mejor ahí sí. Ya, pero en la parte de abajo sigue saliendo el mismo error. Como dije, no, o sea, me proyecta lo que necesito, pero no entiendo por qué me da una X. Qué error. A lo que se acabe, mándame tu código ya. Y le veo qué está haciendo y te explico. Ok. Ya. Gabriel, tu micrófono está muteado. Así, Dani, gracias. Justo ahorita iba a empezar. Ya, ¿Puedes repetir lo de la redefinición, por favor, que ahorita veo? Justo eso iba a explicar, Dani. Ya, gracias. También existen otras formas de crear los comandos y esta es con el redefinir un nuevo comando. Es muy parecido al nuevo comando, pero la diferencia es que este modifica un comando ya existente. ¿Sí? Por ejemplo, voy a mostrar dos comandos de LaTeX. El primero es el conjunto vacío y aquí voy a poner un espacio y el otro se denomina de la siguiente forma. Entonces, al momento de recompilar, ya pueden ver. Ya, son dos formas de expresar el conjunto vacío, pero sin embargo, lo que voy a hacer yo es al empty set, el conjunto vacío, por lo general, la derecha es la usual que nosotros conocemos. Sin embargo, LaTeX le reconoce de otra forma. ¿Ya? Lo que voy a hacer es que ahora LaTeX me reconozca el conjunto vacío como el de acá, el de la derecha. ¿Ya? Y para eso precisamente utilizo este renew command que es para redefinir comandos. El primer argumento es el nombre del comando ya existente. No, perdón, el nombre del comando que voy a redefinir y el comando que voy a utilizar. Entonces aquí sería comando a utilizar. Y aquí sería comando a redefinir. Y de igual forma, el renew command se utiliza en el preámbulo. Entonces subo al preámbulo. Y aquí entonces aquí sería backslash renombrar comando y lo que yo quería hacer es que a este set quiero que no me imprima el empty set que era ese conjunto, básicamente el conjunto vacío un poco más atachado, sino que el conjunto vacío con el que nosotros usualmente le reconocemos y este era var nothing. Ya, entonces le recompilo. Entonces lo que hace este es tomar dos comandos que ya existen, el comando que necesito a la izquierda, es decir, el comando que quiero redefinir a la izquierda y lo que quiero que haga a la derecha. ¿Ya? Entonces en ese caso, si pueden ver, voy a imprimir el conjunto vacío. Ahora es lo mismo que el var nothing. Y les recompilo los dos. Sí, entonces ahí pueden ver. La primera vez que yo imprimí, este estaba más atachado, pero ahora los dos son lo mismo porque le redefiní a mi comando del conjunto vacío. Y voy a subir. ¿Eso se puede hacer con cualquier tipo de comando? Ajá, puedes hacer con lo que sea, pero ahí sí tienes que tener cuidado porque eh, podrías ahí utilizar algún comando con otro que no tenga mucho sentido.
Pero claro, básicamente le quitas la función que estaba haciendo. Y dijiste que eso se pone en el preámbulo, ¿verdad? Ajá, en el preámbulo. Sí, Eh, justo ibas que le vean. en el caso de Sí, ahí redefinir está. algo que ya estaba en el documento, se cambia de todo el documento, ¿verdad? Sí, se cambia en todo el documento. Eh, Ajá. no puedo establecer una parte del documento en la que no quiero que ese preámbulo pase. Mm, no, no. Si es que ya le cambias el nombre, pues, bueno, si ya le redefines, pues eso ya pierde todo lo que hacía antes. Por eso también hay que tener cuidado. Ok. Ya. ¿Qué más pueden redefinir, por ejemplo? Ya. Y a veces cuando uno utiliza el epsilon, aquí la letra griega del epsilon es la siguiente, pero también puedo utilizar yo var epsilon, que es el epsilon que nosotros utilizamos. Le recompilo. Sí, entonces pueden ver, este es el epsilon, la letra griega que me da LaTeX, pero si yo le pongo var epsilon, obtengo el epsilon que estamos acostumbrados. Lo que voy a hacer es a redefinir el epsilon con el var epsilon. ¿Sí? Entonces voy a redefinir acá. Primero ahí para que se den cuenta que hacen cosas distintas y después van a hacer, este es epsilon y este es var epsilon, le redefino y después van a hacer lo mismo. Ya voy a el nuevo comando. El comando que quiero definir es epsilon y quiero que haga lo que hacía para epsilon. Le recompilo. Sí, y al momento de recompilar justamente pueden ver que ahora los dos hacen lo mismo. Sí, pero el que estamos nosotros acostumbrados a llamarle epsilon es a este símbolo de acá. Ya, y creo que de ahí podemos quedar para poder hacer lo de la encuesta con respecto al proyecto y la prueba. Sí, sí le tienes la encuesta, Dani. Dame 2 minutos, por favor, y ya le hago ya. Dale. Hasta eso les quería preguntar. Bueno, creo que yo iba un poco rápido y ahora traté de ir un poco más lento. No sé si ahora estoy muy lento o quieren que vaya un poco más rápido o me No, yo creo mantengo que está así. bien. Ahí está bien. Ya, ya, pues gracias. Entonces esperemos a que Dani nos mande la encuesta ya. Y para los que no escucharon antes, para poder obtener el certificado que nos va a dar la Facultad de Ciencias, nos pidieron algunos parámetros y entre esos, entre los que organizamos el curso, consideramos adecuado que eran trabajos, asistencia y un proyecto. Sin embargo, considero que el proyecto les va a quitar mucho tiempo porque ya justo el curso se acaba el viernes y el lunes ya entramos a clases. Entonces, en lugar del proyecto, yo les iba a plantear una pequeña prueba, los dos, este viernes y el otro viernes. No va a ser muy compleja. Hoy les voy a mandar un deber para redefinir comandos. O sea, yo les digo crear un comando que haga tal cosa y que lo aplique. Voy a mandarle 5 comandos de esos. La prueba va a constar de tres preguntas. 2 preguntas van a salir del deber y una pregunta sí va a ser nueva. Así que si hacen el deber ya tienen la prueba asegurada. ¿Y el proyecto de qué se trataba? ¿Crear un paquete, escuché? Ajá, el proyecto era crear un paquete, o sea, claro, crear su propio paquete y después aplicarlo. Tal vez podrían transcribir las 10 primeras hojas del cuaderno de su materia favorita, yo qué sé. Pero creo que eso les demandaría mucho tiempo. Y la prueba sería el viernes. Igual estamos avanzando bien rápido. Mañana terminaría de enseñarles el otro método
para redefinir los comandos, también para crear y redefinir entornos, y de ahí un poco de los entornos también propios del entorno matemático, que es el entorno teorema, proposición, demostración, ejercicio. Y la otra semana daríamos igual de lunes a jueves eh, cómo incluir, cómo incluir los gráficos, que Dani les dio una pequeña introducción, y la otra es utilizar el paquete PS-Tricks. Bueno, todavía no decido cuál, el PS-Tricks o el otro que ahora no recuerdo, para poder dibujar acá en LaTeX, que es hacer básicamente grafos, figuras geométricas, ¿qué más? Funciones, gráficas de funciones, árboles y todo eso. Y la prueba, bueno, la prueba es de 1 hora, pero les voy a dar las 2 horas. Igual si quieren se conectan acá al Zoom para preguntarme algo.